Lehenengo tabat eta gero abairen izenean gure lehenengo hitzak doluminak aurkezteko bereinen gaur hildako langilearen senitartekoei. Quiero en primer lugar y en nombre de Gero Abai expresar nuestras condolencias, familias y amigos de la persona que ha resultado fallecida en accidente laboral hace escasas horas en la localidad navarra de Beriain. Evidentemente, una crisis de estas características no debe hacernos perder la perspectiva clara también sobre aquellas cuestiones en las que entendemos nuestra voz como formación política debe estar también marcada. La sesión de hoy, Junta de Portavoces, ha avanzado en una tarea importante, la de la Comisión Especial Parlamentaria en apoyo al programa Suspertu, al programa de reactivación también económica y, desde luego, de reactivación del conjunto de la vida y actividad social en el seno de esta pandemia, con posiciones diferentes en cuanto a determinados modos o rutas de trabajo en el seno del Parlamento, pero sin ninguna duda con la Constitución, ahí sí por unanimidad, la convicción de que el Parlamento debe ser agente activo a la hora de trabajar, aúna con el Gobierno, en esta labor importante y esencial. Precisamente un poco al hilo de lo que ha de ser la reactivación, Gero Abai presentará este próximo jueves en pleno legislativo una moción encaminada precisamente a reactivar algunos aspectos, a nuestro entender, esenciales en materia económica. Son muchos, Gero Abai los viene apuntando a lo largo de las sesiones que hemos venido celebrando en este estado de confinamiento, pero que, como digo, ha tenido sus servicios mínimos, por decirlo de alguna manera, en el Parlamento. Bien, ámbito económico, ámbito fiscal y ámbito de liquidez económica, a nuestro entender, es enormemente importante. Por lo tanto, en estos momentos en el que en el conjunto de Europa se está tratando la posibilidad de nuevas formas fiscales en torno a tasa Tobin o a la tasa Google, entendemos que el Gobierno de Navarra y, sobre todo, la representación en torno a la Comisión del Convenio tiene que iniciar ya contactos con el Gobierno de España, precisamente para hacer que estas nuevas tasas formuladas, no contenidas, lógicamente, en la ley del convenio, debido a su novedad, pero empezará a discurrir el camino y ha de ser, además, lo más ágil posible, empezar a discurrir el camino para que Navarra pueda, no sé ya si regular, eso requeriría una nueva fórmula de la propia ley y, por lo tanto, una modificación que tendrá su importancia en el tiempo, pero desde luego sí empezar a trabajar para que Navarra pueda gestionar estas dos tasas, estas dos posibles tasas, cuanto más pronto posible. Y, desde luego, aún entendemos con la posibilidad de que sean así establecidas. No será un camino fácil. Quiero recordar que Europa también tiene, ha habido voces que han reclamado para la gestión europea tasas de estas características, pero entendemos, en cualquier caso, como digo, que en la mejor proyección de nuestro convenio económico, las nuevas tasas impositivas habrán de ser siempre, lógicamente, en coordinación con las políticas fiscales tanto del Estado como europeas, habrán de ser gestionadas por Navarra. Materia, como señalaba, de liquidez que nos parece muy importante y, como decía, que nos, resulta urgente en estos momentos en los que el escenario económico habrá de ser definido lo antes posible para que podamos empezar a trabajar, evidentemente, a una o con la prioridad o con la urgencia de la alarma sanitaria en lo que entendemos que es una absoluta urgencia, que es la situación socioeconómica. Y, por lo demás, a las preguntas que quieran formular. Bien, lo que tenemos encima de la mesa, nos la presentaba el consejero Ciriza la pasada semana, es una propuesta, a nuestro entender, interesante. Es una fórmula que ya se está ensayando, en fin, es una realidad, no se está ensayando, esta es una realidad ya en territorios limítrofes y está dando un resultado más que razonable. Busca varias cosas. Efectivamente, el que un capítulo
de un enorme coste económico y económico de dinero público como es el mantenimiento de las carreteras y esencialmente también la iniciación de la obra pública en materia de transporte, tenga un canal de financiación que no tenga que colgar, que pesar necesariamente de la mejor evolución o no de los ingresos y, por lo tanto, de los presupuestos de cada año, que tenga, por lo tanto, esa búsqueda y esa vía. En ese sentido, lo consideramos favorable. Quiero recordar que son muchas las empresas de transporte pesado, porque no estamos hablando sino de transporte pesado, que haciendo su ruta en la salida de la península ibérica hacia la Europa continental tienen unos pocos tramos gratis, exclusivamente esos que estamos viendo en la propuesta que ha hecho pública ya el departamento del consejero Syriza. ¿Qué nos preocupaba? Trasladamos y tuvimos ocasión de hablar con el consejero. Bien, aquellas empresas de transporte navarras que tienen su fiscalidad en este territorio y, por lo tanto, ya aportan a los presupuestos de los que vienen derivados pues esfuerzos de cara al mantenimiento de las carreteras, busquemos la fórmula que efectivamente no les castigue dos veces y, por lo tanto, seamos capaces de mantener una situación de no doble responsabilidad o no doble computación. Repito, aquellas empresas de transporte que están erradicadas en Navarra no les resulte doblemente gravoso el transitar por su propia comunidad. Pero en el otro caso entendemos, sin tener lógicamente la posición definitivamente tomada, pero muy en consonancia y muy en sintonía. Y además, no solo esto, quiero advertir también lo importante que resulta el trabajar con herramientas fiscales de estas características para poder modular también el tráfico en nuestra comunidad. Quiero recordar que la Nacional 121A se ve doblemente castigada. En primer lugar, porque en ese tránsito que decía desde la península ibérica hacia la Europa continental, en ese tránsito ofrece un trayecto notablemente más reducido que a efectos de las grandes empresas de transporte, pues tiene al final un peso económico importante. Y eso anima a transitar por esa vía. Bueno, trabajemos nosotros precisamente con las fórmulas impositivas en este sentido, en este caso peajes, perdón, no impositivas, trabajemos en fórmulas de peajes que nos permitan reconducir el tráfico. Será también muy importante. De hecho, en la crisis en torno a la Nacional 121 que hemos vivido en estos últimos meses, ha sido siempre una de las propuestas de Geroa-Bai que el Gobierno de Navarra tenga la capacidad de regular el tráfico por esas vías y que lo pueda hacer también en materia o con la herramienta de los peajes. En ese sentido, y más allá de analizar, como digo, que todas estas cuestiones se puedan ver, nos parece fundamental, como digo, no castigar doblemente a las empresas navarras. Nos parece importante que Navarra no sea, como digo, esa fuga de escape para determinadas empresas transportistas en el conjunto de Europa por el que transitar por esta zona, en la medida en que resulta no gravado como en el resto de las carreteras, nos lleva a una especial a un muy especial, por cierto, flujo de transporte. Habrá de hacerlo también, es algo que hemos analizado con el consejero Syriza, de acuerdo o en conexión con el resto de territorios. Habrá que hacerlo siempre en las medidas de lo que el Estado, en el conjunto del Estado y en el conjunto de Europa estamos viendo. Quiero decir, quedan cuestiones por ver, pero creo que puede ser un camino más que razonable. No en el cobro del peaje, evidentemente, no en el cobro del peaje, de ninguna manera. Esto Europa lo tiene muy bien definido, pero luego hay muchas fórmulas para que las empresas de transporte radicadas en Navarra no se vean, insisto, doblemente penalizadas. No se trata de buscar una mejor circunstancia para las empresas de Navarra, no se trata de competencia desleal, estamos hablando de que no se vean doblemente penalizadas. Bueno, yo creo que el discurso de Geroa-Bai, como señalaba desde el 27 de marzo, si no me falla la memoria, pero bien, en cualquier caso, desde los primeros plenos que hemos tenido ocasión de tener en esta Cámara, yo creo que la posición de Geroa-Bai ha sido bien definida. Tenemos muy claro que en toda la gestión de la crisis y en toda la gestión del estado de alarma y, por lo tanto, en la misma línea a la hora de empezar o iniciar el camino de la reconstrucción, la coordinación con todas las instituciones. Por lo tanto, estamos hablando de coordinación con la Administración General y con el Gobierno de España, la coordinación con Europa, la coordinación aquí en casa con las entidades locales. Toda ella es absolutamente necesaria, las inercias no. Por lo tanto, en ese sentido, el de trabajar de la manera más eficaz posible
con las herramientas que nos dota no solo nuestro autogobierno, que por descontado y para empezar, pero también y esencialmente con la experiencia que en la gestión de nuestros propios servicios, hablo de sanidad, hablo de derechos sociales, pero hablo también de aquellos que siguen en manos y en responsabilidad de las entidades locales. En esa línea vamos a trabajar. Y, evidentemente, yo insisto, nos parece esencial, no podemos perder tiempo, hay que conseguir liquidez para la Administración Foral de Navarra, de tal manera que el tránsito que nos queda hasta el final de este 2020 sea lo menos gravoso posible en materia de no control de nuestra propia capacidad de actuación. Y eso tiene mucho que ver con la liquidez económica. En este sentido, prioridad absoluta, clarísimamente, además en materia financiera, la emisión de bonos, la emisión de deuda, digo 2 meses después, ahora que Navarra mantiene un rating solvente e importante. Es bastante evidente que la situación en el conjunto del mundo, por descontado, pero de Europa, y estoy mirando a los Estados miembros de la Unión al sur de Europa, las consecuencias de la deuda que ya se está generando van a dejar un desescalonamiento o una rebaja, si quieres, seguramente y con toda probabilidad, de la propia deuda, que va a obligar también a una rebaja de la deuda navarra. Bueno, aprovechemos que en estos momentos el rating, la posición de la deuda navarra en los mercados es reconocida para, como digo, bueno, pues, llevar a cabo una operación de endeudamiento que nos permita, con liquidez, como digo, actuar en consecuencia a la crisis y a la reactivación de todas estas materias en un futuro bien cercano. Hemos votado a favor de la declaración que ha presentado Navarra Suma. Es verdad que hubiéramos matizado algunas de las expresiones, pero en cualquier caso, con respecto a la responsabilidad de esta convocatoria concreta, pero en cualquier caso, votada a favor claramente, una cuestión que me parece muy importante. La defensa de los derechos de las personas presas, por cierto, sea cual sea el motivo o la causa que les mantiene en prisión, y en estos momentos, además, con respecto a la crisis que se produce por la propia crisis del COVID-19, la defensa, como digo, de los derechos de las personas presas es incuestionable y yo creo que nadie aquí las ha cuestionado. Hacerlo en exaltación o en homenaje hemos podido escuchar algunas de las voces que se escuchaban ayer en el Paseo Sarasate. Creo que es inequívoco y creo que aquí, sin, como digo, buscar mayor rédito ni rendimiento partidario, creo que aquí lo que hay que ponerse es, bueno, pues en esa posición en la que es mentira que no pueda ser compatible de ninguna de las maneras la defensa de los derechos de cualquier preso, sea cual sea, como digo, la naturaleza del delito que le ha llevado a la cárcel, no deja de ser compatible con la defensa de la democracia, con el reconocimiento a las víctimas y, por descontado, con el respeto debido, en este caso, quiero decirlo, a Tomás Caballero, por descontado, como a cualquier otra víctima, pero con esa especial sensibilidad en este momento.